viviendo en Japón. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y compañía si las cosas las venimos haciendo tan mal? Pensamos que lo dominamos absolutamente todo, que lo controlamos absolutamente todo y luego llega la madre naturaleza y lo desmonta al completo. Creemos que el ser humano simplemente por estudiar, por investigar, por aprender matemáticas, física, química, somos más sabios que la propia madre naturaleza y esta cuando se queja se hace notar. A mí me gustaría hoy viajar en esa máquina del tiempo y centrarme a 2000 años más y ver el momento de hoy desde la lejanía. ¿Qué podríamos llegar a pensar de lo que hicimos hoy si viviéramos en el año 4000? Claro, las cosas habrán cambiado. Habrá más ciencia, más investigación. Ya tenemos a un bebé sin esa genética tan particular que le podría provocar un cáncer de próstata o de mama. La ciencia médica va avanzando. A saber si el día de mañana tendremos a nuestros bebés pasados por una lista, sabiendo qué patologías ya nunca más vivirá el ser humano. Yo me quiero acordar de aquel cuento, de aquella noche de cualquier sábado de primavera del año 4001 de la era de Acuario. Un cuento del abuelo, lo que le contaba en esa época el abuelo a sus nietos. Vamos a situarnos en el año 4001 de la era de Acuario. El cuento dice lo siguiente. Terminamos de comer con rapidez, pues tocaba cuento del abuelo y estábamos ansiosos por escuchar lo que nos contaría esta hermosa noche. El abuelo estuvo muy cordial, alegre y dicharachero toda la cena, tomándonos el pelo, pues decía que esa noche no se le ocurría ningún cuento. Nosotros no le queríamos y al término de la cena ocupamos cada uno nuestro sitio en la chimenea. El abuelo Nicolás se hizo de rogar y tomó sitio el último y comenzó a hablar de cosas que a nosotros no nos interesaban demasiado. Sobre el tiempo, la cosecha de cereales, el invernadero, etc. Creo que premeditadamente para hacer subir la expectación, la tensión y la ansiedad por conocer el cuento del día. Cuento que nunca es un cuento, pues se basan en situaciones que se han presentado en la realidad, pero a nosotros nos hacen meditar y ser conscientes de que lo que estamos disfrutando se lo debemos a otros seres que se lo han currado antes de 1000 maneras. Recordad que estamos en una noche de primavera del año 4001. Total, que los nietos le dicen al abuelo: abuelo, déjate de historias y cuéntanos un cuento, dice Anabel, la hermana más pequeña de 6 años. Bien, Anabel, decimos todos a una. Se anima el gallinero y utilizamos estribillos 4, 3, 2, 1, que a veces todavía no son útiles. Que empiece ya, que el público se va. Ignacio, Nacho, para los amigos de 8 años, le recrimina al abuelo. Abuelo, es muy importante lo del invernadero, pero ahora es nuestro tiempo y lo debes respetar. Cada cosa a su tiempo, dices con frecuencia. Pues abuelo, este es un buen momento para que lo pongas en práctica. Bueno, chicos, no os pongáis así, dice el abuelo. Simplemente estaba dando tiempo a que me llegara la inspiración. No siempre estoy inspirado y a veces me abandona la musa. Papá y mamá llegan hablando de temas sucedidos en un planeta 4.3 del sistema de Vega y el abuelo aprovechó para recriminarles el que hayan llegado tarde a la reunión familiar de la chimenea de esos sábados que se inicia con un cuento, leyenda o anécdota del abuelo para terminar con los mayores solos, ya que Anabel e Ignacio se van a descansar a una hora determinada. Venga, pareja feliz, os estamos esperando.
No hemos empezado antes para que no os perdáis lo mejor de la noche, bromea el abuelo. No te preocupes, Nicolás. Ya nos sentamos y estamos ya deseosos de escucharte, dice uno de ellos. Papá y mamá toman asiento. Nacho se sienta en un cojín en el suelo, apoyado con su hermana, con las piernas de mamá, acariciándolas, y Anabel, a la envidia, se recuesta contra las piernas del abuelo. Papá coloca su brazo sobre los hombros de mamá y se arriman un poco más, todo lo que permite las sillas. La estampa familiar es entrañable. Hasta el gato, Micho, entiende la magia del momento y se acurruca cerca de la chimenea en su alfombrilla particular. El fuego chisporretea y atrae las miradas de los señores de este trocito de noche de sábado. El abuelo se aclara la garganta, creo que por costumbre, y para dar al acto más solemnidad, y por fin arranca. Niños, os voy a contar una historia muy dura y a la vez muy entrañable. Creo que hoy es un buen momento para hacerlo y además también creo que estáis preparados para asimilar la profunda lección que hace 1000 años exactamente nos dieron nuestros antepasados. La Tierra no siempre ha sido tal y como hoy la conocemos, y sus gentes no siempre se han comportado como hoy lo hacen. Parece que es normal el que los seres humanos se amen como lo hacen ahora. Parece que no se podría entender de otra manera. Sin embargo, no hace muchos años, exactamente 2000, las cosas no estaban como ahora. La tierra en ese tiempo estaba dividida en grandes parcelas que sus gentes llamaban estados o naciones. Cada nación tenía unas fronteras que no se podían traspasar sin permiso, había unos ejércitos que las defendían. Incluso, dentro de esas naciones, había otras parcelas más pequeñas que llamaban regiones, comunidades, países, etc. Y había muchas diferencias entre sí, incluso de idioma, también de poder económico, diferencias de religión, etc. Había banderas que eran unos trozos de tela pintados de colores que identificaban a cada región, comunidad, país, nación, etc. Cada uno con su bandera y por ella a veces morían o mataban. Había muchas diferencias sociales dentro de la misma parcela o nación que creaban la separación entre sus gentes en ricos y pobres. Había barrios para ricos y barrios para pobres. En otros países, las gentes se dividían según al Dios que adoraban. Habían barrios de cristianos, barrios de judíos y barrios de musulmanes. El poder político también dividía a las gentes en partidos políticos, así, unos eran de derechas, otros de izquierdas y otros de centro. Y para dividir más, había de extrema derecha y de extrema izquierda. Habían colegios para ricos y colegios para pobres. Escuelas y universidades para cristianos y otras para musulmanes o judíos y todas las etnias sociales y religiosas. Bares para negros y bares para blancos. Niños, todo esto era a nivel de un mismo país, de una misma nación, pero resulta que había muchas naciones y también se dividían en pobres y ricas. Naciones cristianas, musulmanas, hinduistas, budistas, judías, se identificaban por la religión que practicaban o por la política que seguían sus gobernantes, comunistas, dictaduras de derecha, dictaduras de izquierdas, capitalistas. Además, cada nación hablaba un idioma diferente, lo cual dividía a los pueblos más todavía por razones de idioma e impedía la comunicación entre sí. Las naciones ricas se apoderaban de lo que tenían las pobres, y así eran mantenidas en la pobreza. Estas naciones eran cada año más ricas a costa de las pobres, que cada año eran más pobres. Creaban guerras, propiciaban enfermedades, evitaban la culturización y el desarrollo económico de los estados pobres. La humanidad estaba totalmente dividida. Parece ser que había intereses oscuros por parte de las fuerzas involucionistas que intentaban mantener al hombre de esa humanidad lo más dividido posible. Era el reto que se había planteado este entrañable ser de la tierra,
adquirir conciencia contra resistencia. Estas fuerzas involucionistas estaban haciendo bien su trabajo, que era poner resistencia a la evolución del hombre. Deseaban mantener al hombre todo el tiempo posible dentro de la oscuridad, de la inconsciencia, del olvido de su identidad. Así no podría dar el salto evolutivo que lo llevaría a un nivel de conciencia 4.4, como la que disfrutamos nosotros ahora. Si esto sucediera, ellos terminarían su trabajo y en el transcurso de los milenios se habían adaptado bien a su función y no deseaban ir al paro. Quedaban 10 años para ese gran salto evolutivo y la mayoría de la humanidad estaba dormida. Eran verdaderos autómatas, dominados por la rutina de cada día. Con eso estaban a gusto. Un trabajo fijo, el fin de semana libre y un mes de vacaciones era la aspiración de la mayoría de los seres de la Tierra. Y la verdad es que no eran muchos los que podían disfrutar de esas ventajas, lo cual quiere decir que, siendo cosas irrisorias, una gran parte de la humanidad no las poseía. Vivían en extrema miseria y hambre las 2/3 partes de la tierra. La desigualdad era tan extrema que clamaba justicia al cielo. Era penoso ver a espléndidos seres de luz, borrachos por centros de bebidas alcohólicas, enfermos por diferentes drogadicciones, totalmente inconscientes de su verdadera identidad divina. Ellos debían despertar por sí mismos o con ayuda de otros hermanos que ya estaban despiertos y trabajaban en la luz. Pero hacía falta una masa crítica de entidades despiertas que harían despertar por simpatía al resto de la humanidad. Los pasos eran muy lentos y quedaba poco tiempo. 10 cortos años. Los parámetros indicaban que a este paso no llegarían a tiempo y tendrían que esperar otra oportunidad de salto evolutivo que se daría 26.000 años después. La situación estaba seria y había que buscar una solución. El hombre de esa humanidad era muy inestable, pues era capaz de matar por nada y a la vez dar la vida por un hermano. Era extremista, pues aquel era un mundo muy dual en el que el equilibrio o centro era una casualidad, pues todo era blanco o negro, bueno o malo, bonito o feo, amigo o enemigo. Pero había que hacer algo. No podía pasar esta humanidad a un nivel de conciencia más elevado sin haberlo ganado por méritos propios. No daría resultado. Era necesario que esta civilización fuera capaz de transmutar conscientemente el odio por amor, la oscuridad por la luz. Se permitió una maniobra muy arriesgada a las fuerzas involucionistas. El riesgo sería otros 26.000 años más en 4.3 y el beneficio era que en poco tiempo podrían hacer despertar la masa crítica, esa masa crítica suficiente como para poder concienciar al resto de su verdadera identidad divina. ¿Qué maniobra fue esa?, dijo Nacho muy interesado, uno de los nietos. Sí, ahora te lo digo, Ignacio, no te impacientes. Más de 6.000 personas, continuó hablando el abuelo, murieron asesinadas por poderes oscuros del planeta en 2 torres gigantescas, símbolo del capitalismo más despiadado. Todo, hay que decirlo, de una ciudad llamada Nueva York, para generar odio, rencor, tristeza y desesperación. En otro lugar de esa misma nación, se atacó el centro de poder militar, que tantos conflictos había propiciado en el mundo de aquella época. Se crearon todos los ingredientes para que una gran guerra a escala mundial estallara en el planeta. He aquí la gran prueba. ¿Sería la humanidad capaz de superar este examen y transmutar todos estos sentimientos negativos en amor? Todo el cosmos estuvo pendiente de las reacciones de los humanos de la Tierra ante esta encrucijada. Por un lado, se alienaron las naciones, se buscaron culpables. Algunos pueblos se alegraron y regocijaron por la catástrofe, otros se entristecieron. Era la guerra del mundo pobre contra el mundo rico.
La máquina de la guerra se puso en marcha. Había odio y grandes deseos de venganza, pero ¿quién era el enemigo? ¿Destruirían todas las naciones pobres de la tierra? Los grupos de guerreros de la luz también se alinearon en la inmolación de los 6.000 de Nueva York. Despertó a ingentes cantidades de humanos que se alinearon con las fuerzas de la luz. Unos generaban odio y venganza y otros generaban amor y luz al planeta. Se formaron grandes grupos de meditación en plazas y jardines públicos. En el ámbito personal y privado, cada guerrero de la luz emitía altas vibraciones de amor durante todo el día y más fuerte en momentos de meditación individual. La luz se fue extendiendo como un reguero de pólvora por todo el planeta y a su paso despertaba a enormes cantidades de personas que hasta la fecha habían estado totalmente dormidas a la luz del amor. Se había superado la masa crítica y todo comenzó por arte de magia, por esa arte de magia que hoy podemos vibrar. Por arte de magia vibrar en amor. Los ejércitos se fueron disgregando y reciclando. Las fronteras fueron desapareciendo. Las religiones, las banderas, los idiomas, las patrias, los países, las razas. Todo se acercó a la unidad de la que hoy disfrutamos gracias a esos hermanos de hace 1000 años. Abuelo, dice Anabel, entonces, ¿aprobaron y pudieron pasar a 4.4 a tiempo? Sí, así fue, hija, pero lo que te he contado en este poco tiempo sucedió en esos cortos pero a la vez largos 10 años de grandes inseguridades y coletazos de las fuerzas evolucionistas que al final tuvieron que desistir y se fueron a vivir a otro planeta, dejando a la Tierra libre de estas fuerzas. Así es que el 21 de diciembre del 2012 se celebró la gran fiesta cósmica en la que se recibió a la Tierra como miembro pleno de derecho en la Confederación de Mundos Habitados. Vinieron representantes de todos los planetas de la Confederación y fue algo inolvidable en los anales de este universo. Una humanidad había descubierto por sí misma y después de grandes tribulaciones su esencia divina partiendo de la más densa oscuridad. Desde entonces, el ejemplo de la humanidad de la Tierra ha sido exhibido en todos los foros de esta galaxia y del resto del cosmos. Se hace el silencio y se medita el contenido del cuento. El abuelo atiza el fuego y suspira pensativo cuando una lágrima de emoción recorre su mejilla derecha, se limpia y todavía emocionado se dirige a los niños y les dice: bueno, chicos, a la cama, que tengo que hablar con papá y mamá sobre un problema que ha surgido en el invernadero. Bueno, abuelo, está bien. Hasta mañana. Besos, abrazos y a dormir. Mañana será un gran día. Nuestro abuelo de este cuento nos hace reflexionar de hacia dónde va la humanidad de hoy. ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué legado tendrán nuestros nietos? ¿Qué se encontrarán? ¿Por qué no transmutar esa pesadilla que habla de odio, de egoísmo, de vanidad, de soberbia, de miedos, en algo más positivo, enternecedor, que no casual? Vamos a buscar la casualidad de que cuando en un momento determinado se le aparece a uno el maestro es porque está preparado. Bueno, pues busquemos en nuestro interior, a lo mejor encontramos a ese maestro que tiene ganas de salir y de cambiar y de transformar cosas. ¿Que hay miedos? Claro, todo el mundo tenemos miedo. ¿Pero miedo a qué? Plantéatelo. Me gustaría que esta semana, igual que cada semana, nos planteamos algo, al menos últimamente, y nos escribís, si sois muy amables, al correo electrónico de luces@puntoradio.com, que nos habléis de los miedos. ¿A qué le tenemos miedo? Tú, por ejemplo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Te da miedo algo? ¿Miedo a tus circunstancias? ¿Miedo a qué? ¿A cosas banales, superficiales? ¿Miedo a cosas profundas que te ayuden a crecer, a evolucionar, a sentirte mejor cada día? ¿A qué se le tiene miedo? ¿A no tener trabajo y tener que pagar una hipoteca? ¿A mantener a tus hijos?
Hay muchos miedos, desde luego que sí. Miedo que podemos compartir si quieres, porque para eso estamos, para compartir lo bueno y lo malo. Igual que compartimos buenos profesionales, vamos a compartir cosas que nos hagan crecer y que nos eleven en ese espíritu universal de búsqueda de la dignidad humana en todos sus conceptos. Y no seré yo quien te diga que tienes que cambiar, sino seré el que, con una voz a través de la distancia o no, a través de la radio, en un momento dado, en un día determinado como hoy, te quiera dar a entender que el mundo, con o sin ti, continuará, pero que es muy bonito que continúe sabiendo que tú dejaste algo por ese mundo, que contribuyas a participar a que en ese legado, en ese mundo 4.4 que hablaba el abuelo, podamos decir, hubo alguien en un momento determinado, con o sin apellidos, pero que gracias a aquel granito de arena, aquella gota de agua, como diría Santa Teresa, o bien Madre Teresa de Calcuta, aquella gota de agua, hemos conseguido crear océanos de amor para poder seguir viviendo. Háblame de tus miedos en luces@puntoradio.com y estaré encantado de contestarte. luces@puntoradio.com. Buenas noches. Luces en la oscuridad, un programa que habla de mente, cuerpo y espíritu. ¿Estás buscando respuestas? Nosotros te ayudamos a encontrarlas. ¿Quieres ser una luciérnaga más en la noche? Bienvenidos a Luces en la Oscuridad.